primera vista parecen un símbolo de progreso. Pistas de aterrizaje capaces de recibir los aviones más grandes. Rascacielos construidos para ser el orgullo de una nación. Proyectos en los que se gastaron miles de millones para el futuro, pero ahora están en silencio, sin filas, sin pasajeros, sin visitantes. En este video veremos los 10 proyectos de infraestructura masivos que se construyeron con una ambición enorme, pero nunca se cumplió completamente su objetivo original. Antes de empezar, por favor, dale like a este video y suscríbete al canal. Esto significa mucho para nosotros, los creadores de contenido. Muchas gracias. Y ahora comencemos. Número 10, Aeropuerto Central de Ciudad Real. En el centro de España hay un aeropuerto que, desde lejos, parece un centro de conexiones internacional activo. La pista es larga, la terminal está completa. Tiene torre de control, instalaciones de carga y un estacionamiento amplio. Este es el Aeropuerto Central de Ciudad Real. El proyecto comenzó a principios de los años 2011. Durante el periodo de rápida expansión económica en España, su objetivo era convertirse en una puerta de entrada alternativa fuera de Madrid y ayudar a absorber el creciente tráfico aéreo de la capital. Sobre el papel, todo era prometedor. El diseño era moderno. La capacidad era grande. Incluso podía recibir las aeronaves comerciales más grandes del mundo. Pero cuando abrió en 2008, no llegó la cantidad esperada de pasajeros. Algunas aerolíneas intentaron operar aquí, pero el tráfico siguió siendo bajo. Uno de los mayores problemas era la conectividad. No se completaron del todo los enlaces de transporte que se esperaban conectarían este lugar con los centros de población más grandes. Después llegó la crisis financiera global. Y ahí fue cuando todo el proyecto empezó a colapsar. Después de algunos años, el operador quebró. Lo que quedó fue un aeropuerto internacional casi completo, pero casi nadie lo usa. Hasta ahora, sigue siendo uno de los ejemplos más conocidos en Europa de infraestructura construida para el crecimiento. Pero el colapso económico llegó primero. Número 9. Hotel Ryugyong. Si el número 10 es un aeropuerto sin pasajeros, el número 9 es un hotel que casi no tiene huéspedes. En el horizonte de Corea del Norte hay un edificio imposible de no notar. Este es el Hotel Ryugyong. Su construcción comenzó en 1987 como un hotel de lujo emblemático del país. Se suponía que tendría más de 3.000 habitaciones junto con restaurantes, áreas de observación y otras instalaciones de lujo. Con su altura de aproximadamente 330 metros, iba a ser uno de los edificios de hotel más altos del mundo. La construcción fue rápida al principio, pero a principios de los años 90 de repente se detuvo. Tras la caída de la Unión Soviética, Corea del Norte enfrentó graves dificultades económicas y esto afectó los grandes proyectos del país, incluido este hotel. Durante muchos años permaneció como una estructura de concreto sin terminar en medio de Pyongyang. Con el tiempo se le añadió un exterior de vidrio y luces LED que le dieron un aspecto más moderno desde el exterior, pero hasta ahora la información disponible públicamente sobre su interior sigue siendo limitada y todavía no está claro si alguna vez ha estado completamente operativo como hotel. 2 países diferentes, 2 proyectos diferentes. Pero es un recordatorio de que no importa cuán grande sea el presupuesto, cuán bonito sea el plano o cuán ambiciosa sea la visión, no es garantía de éxito. Además de construir, también se necesita demanda, se necesita el momento adecuado y sobre todo se necesita un mundo dispuesto a usarlo. Número 8. Aeropuerto Internacional de Montreal-Mirabel. Al noroeste de Montreal, en Canadá, hay un complejo de aviación enorme que hasta hoy permanece en silencio. Grandes edificios, terminales antiguas y pistas que parecían listas para millones de pasajeros, pero nunca llegó a usarse completamente. Este tipo de infraestructura no simplemente desaparece o queda en este estado así como así. Normalmente esto es producto de un gran optimismo sobre el crecimiento económico, una amplia planificación gubernamental y predicciones sobre el futuro que no siempre coinciden con la realidad. En la década de los 70, Canadá lanzó uno de sus proyectos de aeropuertos más grandes. Según los registros históricos de la planificación del transporte en Canadá, el objetivo era convertir Montreal en la principal puerta de entrada internacional para el futuro del transporte aéreo en el norte. Mirabel se construyó fuera del centro de la ciudad, con el objetivo de proporcionar un gran espacio para la expansión y evitar la congestión de los aeropuertos urbanos. En papel, el plan parecía perfecto. Terreno amplio, diseño moderno y capacidad adecuada para el aumento esperado de pasajeros. Pero en la operación real, los problemas empezaron a surgir poco a poco. Uno de los mayores problemas fue la ubicación. Está lejos del centro de Montreal y según las evaluaciones de planificación de transporte, tampoco se implementó de inmediato,
el plan de un enlace ferroviario directo de alta velocidad hacia la ciudad. Por eso, el acceso se volvió complicado y lento para los pasajeros y las operaciones de las aerolíneas. Por otro lado, el antiguo aeropuerto en el área de la ciudad, el Aeropuerto Internacional Montreal-Trudeau, siguió siendo más práctico para las aerolíneas. Está más cerca, es más fácil de llegar y más eficiente para las operaciones diarias. Con el paso de los años, la cantidad de pasajeros en Mirabel fue disminuyendo poco a poco. El crecimiento masivo esperado en los viajes internacionales no ocurrió tan rápido como lo esperaban los planificadores. Por eso, muchas partes del aeropuerto no se usaron durante mucho tiempo y algunas instalaciones poco a poco se volvieron obsoletas. A principios del año 2000, la mayoría de los vuelos de pasajeros se trasladaron de nuevo al aeropuerto principal de Montreal. Por eso Mirabel dejó de ser un centro de pasajeros comerciales. Sin embargo, su estructura permaneció. Las áreas de documentación, las carreteras de acceso y los amplios espacios quedaron sin operaciones normales. Algunas partes fueron demolidas en los años siguientes debido a los costos de mantenimiento y preocupaciones de seguridad, pero gran parte de la estructura original aún permanece. Desde la perspectiva de un analista de infraestructura, esto a menudo se utiliza como ejemplo de un proyecto que no fracasó por fallas de ingeniería, sino por un error estratégico, especialmente en la previsión de la demanda, la conectividad y el comportamiento de las aerolíneas. Mirabel es un recordatorio de que en los grandes proyectos el tamaño y la ambición no son suficientes. También se necesita que la ubicación, el acceso y la dinámica real de la economía sean compatibles. Hasta ahora sigue siendo un monumento silencioso de un futuro que antes se esperaba, pero que nunca llegó por completo. Dentro del cosmódromo de Baikonur en Kazajistán, hay grandes instalaciones que alguna vez fueron el centro de uno de los programas espaciales más ambiciosos de la Guerra Fría. Después del éxito del transbordador espacial de los Estados Unidos, la Unión Soviética también intentó hacer su propia versión. Según los registros históricos del programa espacial soviético y los informes analizados por la NASA y los historiadores espaciales, este fue el programa Buran, un sistema de transbordador reutilizable acompañado de toda una infraestructura industrial para el ensamblaje y el lanzamiento. Número 7. Infraestructura de ensamblaje y lanzamiento de Buran en Baikonur. Dentro de Baikonur se construyeron grandes salas de ensamblaje, instalaciones de lanzamiento, sistemas de combustible y redes de transporte hechas exclusivamente para la nave espacial Buran. Uno de los más conocidos es el enorme edificio de ensamblaje donde se preparan el orbitador y los cohetes antes de ser lanzados. Un hangar industrial gigante que puede albergar toda la nave espacial. En 1988, el programa Buran logró un vuelo orbital no tripulado. Según los datos históricos de la Agencia Espacial Rusa y las evaluaciones comparativas de la NASA, regresó exitosamente a la Tierra sin tripulación, un hito técnico en la historia aeroespacial. Pero solo pasaron unos años y todo cambió. Con la caída de la Unión Soviética en 1991, de repente desapareció el financiamiento central para proyectos de esta magnitud. Según el análisis de políticas espaciales, el programa Buran dejó de ser prioritario debido a la grave crisis económica y la reestructuración del país. En 1993 fue cancelado definitivamente. Después de eso, las instalaciones fueron abandonadas poco a poco. El mantenimiento se detuvo, la seguridad disminuyó y las estructuras empezaron a deteriorarse debido al clima y la corrosión. También hay reportes de que a principios de los años 2000, una parte de un edificio grande colapsó y dañó el hardware restante del programa. Actualmente, otras partes de Baikonur siguen activas para lanzamientos espaciales modernos, pero las instalaciones específicas del Buran casi ya no se usan. Lo que queda es un complejo enorme que parece congelado en el tiempo. Es un recordatorio de cómo una tecnología avanzada puede desaparecer no por un fracaso de la ingeniería, sino por el colapso del sistema que la apoyaba. Número 6. Aeropuerto Internacional Helenikon. Construido en 1938, Helenikon fue el principal aeropuerto de Atenas durante muchas décadas. Según los registros históricos de aviación de Grecia, se expandió aún más después de la Segunda Guerra Mundial a medida que crecía la demanda de viajes aéreos en Europa. Con el auge de Atenas como una ciudad más densa y moderna, la ubicación del aeropuerto se fue convirtiendo poco a poco en un problema. Las áreas a su alrededor crecieron, se volvieron residenciales y más sensibles al ruido y a las preocupaciones de seguridad. En la década de los 90, las autoridades griegas decidieron construir un nuevo aeropuerto más alejado del centro de la ciudad. Este es el Aeropuerto Internacional de Atenas en Espata, diseñado para una mayor capacidad y expansión a largo plazo. Según los registros oficiales de transición de transporte, cuando se inauguró el nuevo aeropuerto en 2001, todos los vuelos comerciales fueron trasladados. Al mismo tiempo, el aeropuerto de Helenikon fue cerrado definitivamente como aeropuerto de pasajeros.
No fue una reducción gradual de operaciones. En cambio, la transferencia fue casi repentina. De ser un centro activo, se convirtió en un complejo inactivo en un corto periodo de tiempo. Después del cierre, quedó la amplia infraestructura. Pistas de aterrizaje, calles de rodaje, hangares y edificios terminales intactos pero sin uso. En los años siguientes, el acceso y el mantenimiento en algunas partes del lugar se fueron limitando. También hay informes de estudios de desarrollo urbano en Grecia que indican que algunas partes del antiguo aeropuerto se usaron temporalmente durante las Olimpiadas de Atenas en 2004, pero después de eso volvió a quedar abandonado y ya no se utilizó completamente. Durante muchos años fue el centro de debate para su reconversión en parques, viviendas y zonas comerciales. Pero se retrasó debido a problemas legales, limitaciones de fondos y cambios políticos. Aunque hubo algunos esfuerzos de reconversión, gran parte del antiguo aeropuerto todavía no se utiliza completamente. Actualmente Hellinikon es un ejemplo de infraestructura que no fue destruida, sino reemplazada por una decisión estratégica. Un gran complejo de aviación en el centro de Atenas que poco a poco fue perdiendo su uso original. Número 5. El metro de Cincinnati. Debajo de Cincinnati, en Estados Unidos, hay un extenso sistema ferroviario subterráneo que hasta hoy permanece oculto bajo la ciudad. Un proyecto cuya construcción física estuvo casi terminada, pero que nunca llegó a operar, comenzó en 1920. En una época de rápido crecimiento, el aumento de la población y el empeoramiento del tráfico en las ciudades industriales de Estados Unidos. Según los registros históricos de la planeación urbana de Cincinnati, se propuso un circuito subterráneo de metro para conectar los principales distritos y reducir la congestión en las vías en superficie. Los votantes aprobaron los fondos, así que comenzó la excavación a lo largo de Central Parkway. En pocos años no solo se construyó un simple túnel, había estaciones, andenes, revestimientos de concreto, sistemas de drenaje y sistemas de ventilación, que realmente fueron hechos para una operación ferroviaria completa. Pero en 1927 de repente se detuvo. Según el análisis de infraestructura urbana, hubo muchos factores que lo causaron: el aumento de los gastos en comparación con el presupuesto original, el apoyo federal limitado y el rápido crecimiento del uso de automóviles que cambió la demanda de transporte en las ciudades. Unos años después de esto llegó la Gran Depresión, lo que cerró completamente la posibilidad de continuar con el proyecto. El resultado fue un sistema subterráneo completamente construido que nunca llegó a operar como metro. Hasta ahora, los túneles siguen existiendo bajo la ciudad. Según las inspecciones de la ciudad, muchas partes son estructuralmente estables y solo se utilizan para servicios públicos como cables de fibra óptica e infraestructura de drenaje. Pero su función original como sistema de transporte masivo nunca llegó a cumplirse. El metro de Cincinnati muestra cómo un proyecto puede llegar a una etapa avanzada de construcción, pero volverse completamente obsoleto debido a los cambios en la economía, la tecnología y el sistema de transporte. Pero finalmente volverse obsoleto debido a los cambios en la economía, la tecnología y el comportamiento. Número 4. Complejo Prora. En la costa del mar Báltico, en la isla de Rügen, en Alemania, se encuentra Prora, una enorme estructura junto al mar construida durante la época de la Alemania nazi como parte del programa Fuerza a través de la alegría. Según los registros históricos de los archivos federales alemanes y estudios posteriores a la guerra, la construcción comenzó en 1936. El plan, según los registros históricos, era crear un complejo turístico gigante que pudiera albergar hasta 20.000 personas como un centro vacacional para masas para los trabajadores alemanes. Su diseño no se centraba en el lujo, sino en la estandarización y el volumen. Estaba compuesto por 8 largos bloques de concreto que se extendían por varios kilómetros a lo largo de la costa. Cada edificio tenía el mismo diseño de pequeñas habitaciones orientadas hacia el mar, junto con comedores compartidos, teatros y espacios recreativos. Pero en 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial. Según los relatos históricos, la construcción se detuvo repentinamente porque los recursos y la mano de obra se trasladaron al esfuerzo de guerra. Los edificios quedaron con el exterior casi terminado, pero el interior incompleto. Nunca se usaron para su propósito civil original. Después de la guerra, el lugar pasó a estar bajo el control soviético en Alemania Oriental. Se usó para algunas funciones militares limitadas, pero gran parte permaneció sin uso. Cuando cayó Alemania Oriental en 1990, nuevamente se perdió cualquier uso estructurado del complejo. En las décadas siguientes, esto permaneció casi abandonado debido al enorme tamaño de los edificios y al alto costo de la remodelación. Poco a poco también fue afectado por la intemperie, aunque la estructura de concreto sigue siendo resistente. En los desarrollos modernos hay partes que se convirtieron en hoteles, museos y apartamentos, pero no fue una transformación completa. Todavía hay muchas áreas que no se utilizan. El Prora a menudo se menciona como un ejemplo de infraestructura que no desapareció físicamente,
pero perdió su función original. Una megaestructura costera completa que se construyó por ambición política, pero que nunca se utilizó completamente según el plan original. Número 3. Mar de Salton. En el sur de California, entre el Valle Imperial y el Valle de Coachella, se encuentra el Mar de Salton, un gran lago interior que se formó accidentalmente en 1905 cuando el río Colorado se desbordó y entró en una cuenca baja. Según la historia ambiental y los estudios geológicos de Estados Unidos, más tarde se intentó convertirlo en una atracción turística y un destino recreativo. A mediados del siglo XX, las autoridades locales y estatales impulsaron el desarrollo de zonas turísticas a su alrededor. Se construyeron marinas, clubes náuticos, hoteles, rampas para botes y comunidades residenciales como Bombay Beach y North Shore, que dependían de la idea de que el lugar se convertiría en un destino vacacional permanente en el interior. Pero el problema principal es que este es un sistema natural sin salida. Según el US Geological Survey y los informes ambientales, con el tiempo, el escurrimiento agrícola aumentó la salinidad del agua. Comenzó a disminuir la población de peces, las floraciones de algas empeoraron y la calidad del agua se deterioró por completo. Para finales de los años 70 hasta principios de los 80, la situación empeoró. Ocurrieron muertes masivas de peces, el agua se volvió maloliente y la gente empezó a irse poco a poco. Debido a esto, las personas y los negocios se fueron. El turismo colapsó y mucha infraestructura fue abandonada. A medida que bajaba el nivel del agua, las marinas y los desarrollos en la orilla quedaron en tierra seca. Los botes, resorts y las instalaciones que antes estaban junto al agua quedaron varados e inútiles. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, más tarde hubo algunos proyectos de restauración por parte de agencias estatales y federales, Pero según las evaluaciones ambientales, el impacto sigue siendo limitado y aún no ha logrado devolver la función recreativa que antes tenía el Mar de Salton. Por ahora, sigue siendo un ejemplo de cómo los cambios en el entorno natural pueden derrumbar todo un sistema construido por el hombre, aunque sea amplio, costoso y bien planeado. Cuando una ciudad crece y cambia la tecnología del transporte, hay infraestructuras antiguas que, aunque sean muy costosas e históricas, poco a poco van perdiendo su utilidad. No es porque se hayan dañado, no es porque ya no sean adecuadas para la nueva época. Número 2. Aeropuerto Tempelhof. Al sur del centro de Berlín, en Alemania, Tempelhof comenzó como un campo de desfiles militares en el siglo XIX antes de convertirse en un sitio de aviación a principios del siglo XX. Según los registros históricos de aviación de Alemania, fue ampliado aún más durante la época del régimen nazi como parte de la ambición de crear uno de los aeropuertos más grandes del mundo. El enorme edificio terminal, cuya construcción comenzó en 1936, fue diseñado a una escala impresionante, con más de 1 kilómetro de longitud e integrando hangares, oficinas, áreas para pasajeros y conexiones subterráneas. Era uno de los complejos de edificios más grandes del mundo en esa época. Aunque la visión grandiosa original no se completó debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial, el aeropuerto llegó a estar completamente operativo y se utilizó tanto para la aviación civil como militar. Uno de los episodios más conocidos de su historia fue el Puente Aéreo de Berlín, de 1948 a 1949. Según los registros históricos aliados, Tempelhof se utilizó como la principal vía de abastecimiento de Berlín Occidental después de que la Unión Soviética bloqueara el acceso terrestre a la ciudad. En ese tiempo, los aviones aterrizaban uno tras otro trayendo comida, combustible y suministros para los residentes. Después de la era de la Guerra Fría, su importancia en la aviación comercial fue disminuyendo poco a poco. El avión, el aeroplano que traía comida, combustible y suministros para los residentes. Después de la era de la Guerra Fría, su importancia en la aviación comercial fue disminuyendo poco a poco. Su pista ya no era adecuada para aviones modernos más grandes, mientras que los nuevos aeropuertos en Berlín eran más eficientes y tenían mayor capacidad. Por eso, el Tempelhof fue cerrado definitivamente a los vuelos comerciales en 2008, después de más de 80 años de operación. El antiguo aeropuerto se convirtió en un gran parque público llamado Tempelhof. El campo de aviación donde las antiguas pistas ahora se usan para caminar, andar en bicicleta y actividades recreativas. Pero aunque cambió el uso del espacio abierto, la gran terminal y otras estructuras de aviación siguen intactas, aunque ya no están conectadas a su función original. El Tempelhof es un claro ejemplo de una infraestructura que no fue destruida, sino que se volvió obsoleta. Un lugar que alguna vez fue el centro del poder aéreo y la logística, pero con el tiempo ya no se adaptó a la nueva tecnología y a las necesidades de la aviación moderna. Cuando una infraestructura a gran escala depende de la energía nuclear, el margen de error es casi nulo. Un solo incidente puede detener no solo la operación, sino también toda la expansión de un sistema industrial.
En esta situación lo que queda son estructuras a medio terminar que nunca se terminarán. Este es uno de los ejemplos más graves de este tipo de situaciones en la historia de la energía nuclear. Y por último, las unidades 5 y 6 de la planta nuclear de Chernóbil. En el norte de Ucrania, cerca de Pripyat, la planta nuclear de Chernóbil formaba parte del gran programa soviético de energía nuclear durante la Guerra Fría. Según la Agencia Internacional de Energía Atómica, fue diseñada como un complejo multirreactor utilizando el sistema RBMK-1000 para la producción masiva de energía. A principios de la década de 1980, 4 reactores estaban operativos, mientras que las unidades 5 y 6 estaban en una etapa avanzada de construcción, con los huecos para turbinas, edificios de reactores y estructuras de soporte casi terminados. Especialmente la unidad 5, que se estimaba que estaba terminada en más del 70%, pero el 26 de abril de 1986 explotó el reactor 4 durante una prueba de seguridad, liberando material radiactivo que se dispersó en varias partes de Europa, según los informes de incidentes nucleares. Después de eso se detuvo toda la expansión. Las unidades 5 y 6 quedaron sin terminar, con estructuras de concreto, tuberías parciales y sistemas industriales incompletos. Hasta ahora siguen dentro de la zona de exclusión de Chernóbil, junto con las grúas abandonadas y las estructuras del reactor que quedaron congeladas en el tiempo. No es simplemente un proyecto abandonado, sino el efecto directo de un desastre nuclear que detuvo por completo toda una expansión industrial. Es un claro ejemplo de cómo un momento de desastre puede congelar todo un proyecto en la historia.